Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Veo que como es viernes ya por la tarde, las horas que son y con el calor que hace, esto es complicado. Intentaré ser muy conciso. Cuando me dijeron que preparara una ponencia sobre la gestión eficaz de los recursos humanos, sobre la gestión económica, bueno, la verdad es que casi lo que voy a hacer, aunque quizá dándole un poco un formato un poco más formal, es un estudio de caso, porque es verdad, estuve en el Ministerio de esos 21 años, en el Ministerio de Educación en diversos sitios, y los últimos 12 me los he pasado en la Comunidad de Madrid como director general de Recursos Humanos, con lo cual lo que ha estado sucediendo en este país y en las comunidades autónomas, pues la verdad es que lo hemos vivido de primera mano. Con lo cual, si cuento dentro de un marco quizá más teórico, el caso práctico que hemos tenido, yo creo que va a ser mucho más concreta la charla. Las transferencias educativas acabaron, bueno, prácticamente no, acabaron su totalidad en 1999, que se transfirieron las últimas comunidades, entre ellas la de Madrid. Quedaron algunos restos por transferir, como era... ¿Se me oye, verdad? Perdón. Como era el profesorado de religión, que se transfirió un poquito más tarde, yo no recuerdo bien, pero creo que nos lo transfirieron en 2002, y quedaron ese profesorado de religión en alguna otra comunidad autónoma como Andalucía, creo que no lo tenía transferido todavía. Si miramos las series las series estadísticas que tiene el Ministerio, arrancan en el 91, ya desde el 91 se estaba viendo un descenso continuado, suave y continuado, del número de alumnos. Ese descenso pillan de lleno en la época de las transferencias y empiezan a repuntar hacia mitad de la década pasada. Cuando se transfiere en el 99, no solo se transfieren las competencias, sino que se transfiere también una forma de organización de la educación, prácticamente en su totalidad. La gestión pasa por completo a las comunidades autónomas, el Ministerio se queda la ordenación básica del sistema, y eso tiene unas repercusiones muy importantes, entre otras cosas, en lo que vamos a ver, que son los recursos humanos. Al transferirse la gestión de toda la educación, y una buena parte de esa gestión conlleva también la emisión de diversa normativa allá donde no era básica, se divide el ámbito único que hubo inicialmente en el Ministerio hacia los años 70 y tantos, 80, el único ámbito de gestión y de negociación, que es muy importante, que había para toda España, se divide en 17 ámbitos de negociación distintos, y el del Ministerio a la vez, porque tiene una gestión propia, que es Ceuta y Melilla y la educación en el exterior, que es otro ámbito de gestión. En ese sentido participa como cualquier otra administración educativa, es decir, se queda con la ordenación básica de la educación, más un pequeñísimo ámbito de gestión que se reduce a lo que estoy diciendo. ¿Qué sucede con el traspaso y de los ámbitos de gestión? Yo paso del Ministerio a la Comunidad Autónoma justo en el año 2000. Ya se había iniciado el proceso, el primer curso, estaba en las primeras negociaciones, se había llegado al primer acuerdo por la calidad y acuerdo social en la Comunidad de Madrid, y estaba en negociación el acuerdo sectorial para el personal funcionario docente. Entonces, el acuerdo por la calidad y el acuerdo social, que tienen prácticamente el mismo contenido, pero el acuerdo de calidad se firmó con toda la comunidad educativa, y el acuerdo social se firmó con los dos sindicatos mayoritarios por parte del entonces presidente de la comunidad, que era el señor Gallardón. Se producen en ese momento, se inician unos procesos, de crecimiento importantísimos. Se dan unas dotaciones, todos este tipo de acuerdos se producen, se intenta mejorar, y hay toda una redacción
acerca de la mejora de la calidad de la educación, con una gran carga de filosofía por medio, y la parte más concreta pues tiene que ver siempre con el incremento de las construcciones escolares y sobre todo, que es lo que se dedican fundamentalmente en negociación las organizaciones sindicales, tanto de la pública como de la privada, lo que se empiezan a producir es una serie de negociaciones sobre beneficios sociales, sobre una elevación del nivel retributivo del profesorado y creación de una serie incremento y creación de una serie de licencias nuevas. Estamos en un momento en el que empieza también la inmigración, un incremento enorme de la inmigración que tiene su traducción también en los centros educativos, de tal manera que se produce un incremento muy acusado, inicialmente más suave, pero que hasta 2006 más o menos el incremento es altísimo. Eso genera a la vez una necesidad de ir dotando con muchos más recursos todo el tema de la compensación educativa. ¿En qué se traduce esto? Bueno, pues en primer lugar en unas subidas que se hacen en todas las comunidades autónomas lineales de retribuciones del personal. Esas subidas retributivas eran del orden, en la Comunidad de Madrid han sido dos a lo largo de todos estos años, dos subidas retributivas lineales. La última fueron 160 euros y la anterior fueron 25.000 pesetas porque empezó de esa manera. Hay que tener en cuenta que con el número de profesores que tiene la Comunidad de Madrid, promedio de todos estos años, una subida lineal para todo el profesorado en esa cuantía supone por cada año del orden de 70 a 75 millones de euros, con lo cual al cabo de esos 12 años se pueden imaginar la repercusión económica que ha tenido esa medida. A esa medida, en 2006, que se produce otra vez un acuerdo, porque ya había caducado lo anterior, aunque tenía cláusula de retroactividad, se vuelve a producir otra subida en 2006 del mismo tipo, con lo cual la subida final ha pasado la repercusión en los presupuestos de la Comunidad de Madrid de solo esa medida ha superado los 1.000 millones de euros con el coste acumulado. O sea, la importancia de todo este tipo de acuerdos es tremenda. No solo se hace eso, sino que los beneficios sociales para el profesorado también se incrementan en una cuantía importante. Por ejemplo, la incentivación de la jubilación anticipada, que el Estado da una cuantía, las comunidades autónomas entran en incrementos de esa cuantía y la Comunidad de Madrid, en el primer acuerdo sectorial, que fue en 2001, llega a incrementarla por 2, es decir, el Estado da 1, la Comunidad de Madrid da 2, sobre eso, con lo cual se multiplica por 3 esa cantidad que teníamos inicialmente. La construcción de centros es tremenda, pero además el incremento que tenemos en profesorado, tengo unas series, no he podido traerlo para una presentación, pero para la Comunidad de Madrid tenemos datos, por ejemplo, los datos de las estadísticas oficiales del Ministerio no coinciden exactamente con las que tenía yo en Recursos Humanos porque contemplan otros colectivos, contemplan todos los centros que tienen titularidad de las corporaciones locales, escuelas municipales de música, mete el profesorado de religión, pero bueno, da lo mismo porque el incremento relativo sí es similar al que se ha tenido en los datos que yo tenía. Prefiero dar los oficiales porque son los de referencia que se tienen en estadísticas que van también a la Unión Europea. En la Comunidad de Madrid, en el curso 99-2000, había 42.052 profesores. En el 2010-2011, esa cifra pasa a 54.019. En realidad, el incremento medido por nosotros, por dotaciones presupuestarias reales, presupuesto tras presupuesto, con un crecimiento diferente año a año, que ahora comentaré, pasaba a unos cerca de 9.500 profesores. Inicialmente se hicieron unos incrementos de 1.000, 1.200, un año fueron 1.875 profesores los que se introdujeron al sistema,
no se correspondían, aunque ha habido una elevación final también en el número de alumnos, a la par que estábamos creciendo en el número de profesores, de esta manera que digo, tanto que habíamos llegado a lo incrementamos en un 23%, el número de alumnos durante los primeros años no se correspondía, tenía una tendencia negativa. De tal manera que hubo un año que la proporción que habíamos aumentado de profesores por cada alumno estaba en una proporción 1,48. Esa proporción de 1,48 al final, por diversas medidas que se adoptaron también en la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando empezó la Comunidad de Madrid, ahora están haciéndolo todas las comunidades y, como saben, se ha publicado recientemente un Real Decreto por parte del Estado, el 14/2012, sobre medidas urgentes de ahorro en materia educativa. La Comunidad de Madrid las empezó antes, ya dejaron de haber esos crecimientos hacia 2009, 2010, y hubo otras medidas que ahora también pasaré a comentar. Es decir, ahora mismo la proporción de alumnos por cada nuevo profesor que se ha incrementado en el sistema en la comunidad ya ha pasado a ser de 1 a 5,9. Pero ya digo que hubo un momento con un máximo en el que tuvimos un 1,48. ¿Por qué decía lo de que se disgregó la negociación? Me parece que fue un factor muy importante para ver y para comprender la evolución posterior que ha tenido el incremento de recursos en el sistema, porque desde ese momento se han establecido negociaciones independientes, por un lado mesa sectorial en cada una de las comunidades autónomas, por otro lado los acuerdos por la calidad con toda la comunidad educativa de cada comunidad autónoma también se ha atomizado de alguna manera. Entonces, los agentes sociales que intervienen tienen una comunicación probablemente mucho más fluida que la que tienen las propias administraciones educativas. Entonces, cada uno de los incrementos, imagínense, teníamos ya pactada un incremento retributivo, el que sea, por poner una referencia, 10.000 pesetas mes lineales por profesorado. Entre medias de esa negociación y cuando ya está a punto de firmarse, sale el acuerdo firmado de otra comunidad autónoma en la que han dado otro tipo de beneficios o de incrementos. Eso ejerce una presión inevitable, es un factor humano que es inevitable. Ejerce una presión sobre las demás comunidades autónomas que todavía no han llegado a firmar ese acuerdo. Y siempre hay interferencias, porque además se producen, como esas transferencias se produjeron en momentos similares en el tiempo, se producen esas interferencias, lo queramos o no. Eso fue un factor distorsionador importante en todos los procesos de organización en las comunidades autónomas, tanto que llegó a preocupar, lógicamente, a las comunidades autónomas, al propio Ministerio y a las mismas organizaciones que estaban en el otro lado en la negociación, porque se daban cuenta que se genera una espiral inflacionista en cuanto a recursos que difícilmente al final podría ser sostenible. Hay que pararlo en algún momento. Una aportación extra de recursos no está ejerciendo ningún efecto sobre la mejora de los resultados. Es decir, estamos en una zona de la curva que la representa, que es absolutamente plana y en algunos momentos descendente. Es decir, los recursos por sí mismos aportados de esta manera no estaban beneficiando en nada al sistema y, sin embargo, le estábamos pidiendo a la sociedad un esfuerzo que en aquel momento parecía que podía ser menos trascendente que en el momento actual, pero que se está demostrando que no lo era. Es decir, yo creo que la dialéctica y el populismo que había en toda la sociedad, es decir, ¿de qué depende la mejora de la educación? De incrementar los recursos. Hay que dar más dinero al profesorado, hay que meter más profesorado, hay que dar más dinero a los centros, hay que meter más equipamientos. Los centros que se crean son unos centros muy dignos, los equipamientos
estuve yo, vamos, quiero decir que mi origen en la administración estaba en la Junta de Construcciones, instalaciones y equipo escolar, los equipamientos que se adquirían para tanto en aquella época, que era la que yo estaba, y ahora me consta igual porque lo conozco desde la comunidad, tanto para los centros en la no universitaria como para las universidades, eran equipamientos de primera línea. ¿Y qué es lo que está sucediendo para que tanto recurso no se pueda aprovechar? Los resultados internacionales en ese sentido son claros también. Nos están diciendo que países que tienen el mismo gasto acumulado por alumno de 6, como decía antes, como Finlandia, como Japón, como Corea 25% menos que España, están en el tope de los resultados de los estudios PISA, mientras España está en todos los casos más o menos constante con algún mínimo, en todos los casos está por debajo de la media de esos estudios. Esa media está rondando los 500 puntos y España, para que sea significativa, la bajada tiene que ser del orden de 9 o más puntos, y España en todos los casos, no mucho más, pero sí en todos los casos por debajo de esos 9 puntos. Sin embargo, estos países están todos, por eso los he sacado, prácticamente en el tope, con sus oscilaciones, porque claro, el estudio PISA se hace cada 3 años, y pueden subir en matemáticas, bajar en comprensión lectora, subir en ciencias, será la inversa, pero bueno, mantienen un tono constante. Es decir, países pueden aportar una misma cantidad de recursos a su sistema educativo y obtener unos resultados absolutamente diferentes. Es decir, nos ponen el foco de atención en que para ser eficaces, hay que ser eficientes, utilizar bien los recursos, utilizar los recursos, y probablemente el quid de la cuestión está en otros factores que influyen en la ecuación educativa, totalmente diferentes, no digo que no puedan influir, pero que no producen un valor añadido. Estamos en un momento en que un incremento de recursos no produce un valor añadido. Hace unos años decir esto probablemente era arriesgarte a que te estigmatizaran. O sea, estaba prácticamente prohibido en la sociedad educativa, en la comunidad educativa, el hablar de estos temas. Yo siempre he pensado que antes de añadir más recursos a un sistema, tienes que mirar de qué manera se relacionan y cómo puedes obtener la mayor eficiencia con esos mismos recursos. Porque a lo mejor lo que estás haciendo es elevar el punto a partir del cual aumentando otra vez los recursos, vuelven a mejorar los resultados del sistema. Y yo creo que tiene que acabar convirtiéndose, lo es, pero tiene que calar más en la sociedad el mensaje de que es un valor social y es un deber moral inexcusable el emplear los recursos de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia, no para quitárselos al sistema y no volverlos a emplear, sino como estamos en economía, y en economía, por definición, los recursos que se manejan son escasos. Entonces, sabes que los recursos que estés manejando mal en un sector tienen un coste de oportunidad porque dejas de emplearlos en otro que probablemente estará deficitario de esos recursos. Es un deber inexcusable que tienen todas las administraciones y todos los agentes sociales de luchar porque en lugar de un incremento lineal y sin conciencia de esos recursos, se haga mediante estudios serios que digan cómo se tienen que mejorar esos recursos. Ya digo que en los estudios PISA no hay una mejora en España, lo conocen porque son del sector igual o mejor que yo, y creo que nos lo debemos plantear. ¿En qué se han ido esos recursos en muchas ocasiones? Pues esos recursos han ido, la educación compensatoria, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues creció, se estaban dando unas dotaciones que eran necesarias, por otro lado, muy importantes de profesorado por año para los centros. A lo mejor podríamos haber visto, porque los directores de los centros, en lugar de pedir profesorado específico, digo en primaria, que es donde fueron las aportaciones más importantes inicialmente, los equipos directivos de todos los centros, a través de las juntas de portavoces suyas,
nos han pedido en más de una ocasión, y hemos ido hacia eso, que en lugar de ser un recurso separado del centro, tener recursos, pero que sea parte del cupo que se le da a ese mismo centro para poder disponer con más flexibilidad y más autoridad dentro del propio centro de esos recursos y sacarlos de clase cuando haya alumnos que tengan necesidad de una atención especializada e individualizada, y reintegrarlos a una clase cuando eso no sea así, con lo cual el beneficio para el centro será mayor. Es decir, muchas veces depende más de la forma en la que se utilizan esos recursos que del número excesivo que les puedas dar. También se han bajado, porque en los acuerdos habíamos llegado a unas proporciones en ese momento eran de profesores por grupo, que se habían especificado, que era de llegar a 1,5 en primaria y a 2,5 profesores grupo en secundaria. Pero tenían los centros la libertad, según su organización interna y autonomía, para esas ratios, el profesor que se les daba para cumplir con esas ratios, que se cumplieron, emplearlas en lo que consideraran prioritario para ese centro. De tal manera que, medida la ratio como tal, no se llegó, pero se redistribuyó ese profesorado en otras tareas del centro de otra manera. ¿Eso quitó la presión en la negociación? Tampoco. Al final se quedaron con el mensaje de que no se había cumplido, cosa que no era real, en los pactos iniciales en esas ratios, y que había que volver a incrementar para volver a llegar a una ratio 1,5 y 2,5 en primaria y secundaria respectivamente. ¿Qué pasa? Claro, si tú quieres, y por otro lado bajaron también, la ratio de alumnos por grupo también bajó. ¿Qué pasa al incrementar? Para incrementar de una forma significativa, una ratio para incrementarla, no, para bajarla, para disminuirla. Para disminuir una ratio de alumnos por grupo, ¿qué se necesita? Pues para un punto básico, la Comunidad de Madrid España está en el 21,5%, otros países están, la media de la OCDE está en el 25%, y luego hay datos tan dispares dentro de esos países que comentaban los informes PISA, como que Finlandia tiene 19 alumnos grupo, pero Japón tiene 37 y Francia tiene 27. Es decir, no estamos en una zona de esos márgenes que hay, de esos rangos, de alumnos grupo, que puedan definir la calidad de la enseñanza, porque Japón y Finlandia tienen unos resultados muy parejos en los estudios PISA, en los informes PISA, y sin embargo uno tiene una ratio 37 alumnos grupo y el otro tiene una ratio de 19, es decir, son otros los factores que están influyendo. Y eso sí, en la Comunidad de Madrid, para disminuir, para pasar, por ejemplo, de 21,5 a 20, o a 20,5, los alumnos grupo en una clase, ¿qué es mejor? Pues bueno, el profesorado lógicamente opinará que sí, que es bueno que haya cada vez menos alumnos grupo. Si se pudieran quedar en la mitad, la atención sería más individualizada, pero estamos viendo que los resultados globales no, que dependen de otras cosas. Para bajar ese punto se necesitan 5.500 alumnos constantes. Con el mismo número de alumnos y de grupos, sin variarlos, para bajar un punto se necesitan 5.500 profesores. Es decir, se nota, pero el esfuerzo económico que hay que hacer es imposible de realizar, y la mejora que se obtiene en esa ratio tampoco es una mejora tan significativa como para que lo pueda justificar. Es decir, para bajar esas ratios con los mismos alumnos, para bajarlas a la mitad tendríamos que incrementar el doble el número de profesores del sistema. Cada profesor, con costes sociales, viene saliendo en secundaria, y en primaria son 2.000 euros menos, viene saliendo del orden de 40.000 euros año. Es decir, 1.000 profesores son 40 millones de euros año, y eso acumulado al cabo de 10 años de incremento de esa medida, pues estamos hablando de 400, solo ese año. Si al otro se incrementan otros 1.000, si al otro se incrementan otros 1.000, es decir, esa espiral alcista es imposible de mantener, sobre todo cuando lo que vemos es que no ya que la sociedad no pueda acometer ese esfuerzo, sino que los resultados que obtiene no se corresponden en absoluto con el esfuerzo que realiza. Dicho esto,
tampoco hay que pintar ese panorama tan desastroso, porque bueno, ha mejorado la educación, ha mejorado la mente en algunos aspectos en los centros, y lo que se trata no ya es de quitar determinado profesorado, sino de ver cómo se organiza mejor la vida de los centros. Como empresa social que es, hay que organizarla de alguna otra manera, de tal forma que a la sociedad le tenga un coste razonable, y además que el producto que es la calidad de la educación a la par mejore. Del esfuerzo que se hace económico, el 81,5% en España en primaria son costes de personal, todo el coste en educación, y el 83% en secundaria. Es decir, cualquier medida que tienda a mejorar la eficiencia en la utilización de recursos y en el gasto, a disminuir el gasto más en un momento como el actual, que no hay otra solución, tiene que tener como foco la mejora de los recursos humanos, y cualquier medida de ahorro económico no puede ser otra, porque por mucho que se ahorrara en el resto, estaríamos ahorrando sobre el 17%, por principio de Pareto puro. Tienes que actuar en la medida en la que tengas que hacerlo sobre aquel elemento que tenga una repercusión mayor en el sistema. Dicho esto, vamos a ver qué medidas. En la Comunidad de Madrid no solo hacíamos eso, estuvimos haciendo otra serie de cosas. Lo que estoy diciendo hasta ahora son medidas que al profesorado en tal no le motivan en sí. ¿Cuáles son las medidas? Porque yo creo que la otra pata del banco que necesitamos para hacer una gestión eficaz de los recursos humanos, una vez que hemos conseguido dimensionar los recursos humanos en un centro a aquellas medidas que son adecuadas, es decir, personal en un centro como en cualquier organización, no debe faltar, debe ser el mínimo número suficiente como para desempeñar de una forma razonable, sin un excesivo estrés en el trabajo, sus funciones, pero tampoco puede sobrar, porque es negativo también para la función, que probablemente es lo que nos estaba pasando. Pero una vez ajustamos el número a lo que debe ser, todas las demás medidas deben encaminarse a la motivación del personal. Es algo que, si no van acompañadas unas de otras, has conseguido aumentar el malestar en el personal sin que, por otro lado, hayamos conseguido motivarle. Medidas que pueden mejorar la motivación del personal, que de alguna manera estábamos orientados hacia ellas. Bueno, por un lado, esa no es medida de esto, pero antes de que se me olvide, una adecuada y mejor selección del personal. Está ahora mismo muy en boga la discusión de si el MIR es una de esas medidas apropiadas, o una, que a lo mejor es otra de las soluciones, un paso por una fase práctica que no sea un todo pasa como hasta ahora, porque prácticamente todo aquel que pasa la primera parte de las oposiciones acaba siendo funcionario de carrera. Prácticamente no hay rechazos en la fase de prácticas. Una formación inicial adecuada, una formación continua adecuada. Ya tengo que ir acabando, perdón, me he extendido mucho en lo anterior. Y luego, aquel mayor esfuerzo que realiza el docente, primero, porque le estamos quitando deducciones horarias en programas que les exigen un mayor esfuerzo por encima de la media. Todo ese tipo de medidas se tienen que retribuir. Se tienen que dar unas productividades asociadas a esos desempeños, y más en aquellas tareas que antes tenían una deducción horaria y que ahora se la hemos quitado por tema de ahorro de recursos humanos. Es inevitable, un profesional tiene que ver que aquel esfuerzo extra que realiza le redunda tanto económicamente como, lo que voy a citar ahora muy por encima, la carrera profesional del docente. Es incomprensible que hayamos establecido unos topes salariales que sean bastante buenos en general, como he dicho al principio de la charla, y que esos topes no estén ligados a una evaluación del desempeño. Tiene que haber una carrera profesional que empiece desde el inicio de la entrada en su puesto de trabajo para el docente, y que no finalice demasiado rápido, sino que sea a lo largo de toda la vida del docente, que vea que no solo se retribuye económicamente, sino que va adquiriendo una serie de grados que sean variables según el esfuerzo, pero que sean alcanzables, por otro lado, que le produzcan una motivación suficiente. En la comunidad, digo,
parte de las medidas que han contribuido a variar el ambiente final en ese terreno del profesorado es que se han introducido muchos programas novedosos, programa del bilingüismo, deporte escolar, en el PROA, el de los TIC, bueno, muchos que me dejo en el tintero, que se han retribuido, se han compensado y que además, cuando no se ejercían realmente, se retiraba esa compensación. Se busca que no sea siempre fija, de tal manera que se crea que ya la tiene, aunque luego no desempeñe correctamente ese trabajo, y se puede quitar si se ve que el rendimiento no es el adecuado. Es decir, se pueden tomar una serie de medidas que son muy importantes para reducir el gasto, pero hay que compensar con otras medidas que devuelvan al docente el esfuerzo que está haciendo y que eleven, otras medidas que es fundamental, la consideración social del docente y el desempeño en la clase, que el ambiente en el cual se va a producir ese desempeño sea un ambiente distinto. Compensa con mucho cambiar esa cultura de falta, de menor esfuerzo que se ha seguido a lo largo de muchos años en este país. Es necesario que el profesor no gaste una gran parte de su tiempo y de su esfuerzo en apaciguar una clase que le resulta difícil de controlar, para que pueda dedicar su esfuerzo a transmitir aquello que tiene que hacerlo en la mejor de las condiciones y que además no tenga un estrés que le produzca en muchos casos, como todos sabemos, una tensión que es la que lleva a intentar bajar unas ratios que luego no son efectivas, como conclusión. Creo que yo lo he vestido como la experiencia que hemos tenido en la propia comunidad, que el Estado la acaba de hacer también de esa misma manera, y creo que va a funcionar por esa vía siempre y cuando se desarrolle esa carrera profesional, que ayer escuchaba a la secretaria de Estado de Educación que están estudiándola, que están viendo la carrera profesional que en su momento preparamos para toda la Administración, un grupo de trabajo en el que participamos, que coordinamos nosotros, y espero que en los próximos años, rápidamente además eso, vea la luz y pueda permitir que el ambiente en el que se desenvuelve la actividad del profesorado sea mejor. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias sobre todo porque creo que tenemos ahora mismo una oportunidad única en la que los profesores nos encontramos pocas veces, ¿no? Y es en el momento actual en el que estamos. Nos gusta oír estas cifras y poder opinar. O sea, aquí estamos en un espacio único que es la Facultad de Educación, donde la opinión es libre. Y bueno, tenéis un buen momento para poder hablar sobre ello. Entonces, abro turno de preguntas. Quien quiera decir algo, querías. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Has hablado todo el rato que la medida de incremento de ratio alumno-grupo no se aprecia la diferencia luego en los resultados, en los famosos informes PISA, etcétera. Quería preguntar si conoces si hay alguna estadística o conocer resultados sobre cómo afecta el incremento de ratio a los alumnos de integración o a los alumnos con necesidades educativas especiales. Porque no suelen salir en este tipo de informes porque no alcanzan el graduado escolar, pero la gran diferencia puede ser en que tienen que abandonar mucho antes la escuela ordinaria, se tienen que ir a un centro específico. Si podría darnos algún dato sobre esto. No tenemos estadísticas fiables sobre eso en ese sentido. Lo único que, lógicamente, las ratios mínimas disminuyen cuando hay una serie de alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Esas ratios se disminuyen, pero el comentario disminuyendo esas ratios vale lo que estaba comentando. Lo que es evidente es que esos alumnos no son los que merezcan, es que necesitas darles una atención específica también. Para eso, por eso comentaba que habían crecido enormemente los recursos de compensación educativa. O sea, parte de esos recursos han ido ahí. Lo que hay que preguntarse con los expertos en la materia y el deber de los que hemos gestionado recursos humanos es presionarles para que nos justifiquen efectivamente cómo se utilizan de esa mejor, cómo esos mismos efectivos, que no se trata de retirarlos del sistema, se buscan sistemas de utilización que los hagan más rentables, porque todo tiene un coste muy alto.
Hola, buenas tardes. Yo soy Milagros, jefe de estudios del Colegio Rufino Blanco. Fue de los primeros centros que se instauró el bilingüismo. Y yo solo quería comentar un hecho que lo hemos comentado tanto el profesorado de inglés que está formado y es un programa que tiene bastante éxito, pero sí que vemos ahí que, por ejemplo, en el tema de la motivación con el bilingüismo, los profesores de lengua y matemáticas, por lo menos en el caso de mi centro y ha sido así, comparten alumnos, con lo cual tienen 50 alumnos que evaluar y no tienen ninguna retribución. Entonces nosotros siempre hemos deseado que al tutor también se le reconozca esa gran labor que hace, porque creo que es una labor de cara a los padres, de cara al alumno, muy importante en la educación, de las más importantes. Y creemos también que, aparte de programas como el bilingüismo, pues vendría también muy bien motivar al profesorado de lengua y matemáticas otras actuaciones que se están haciendo que son tan importantes o más que el bilingüismo. Vamos a ver, cuando se diseñan estos programas, se establecen, es evidente que lo que se está retribuyendo es a aquel profesor que da su clase en una lengua, la clase de una materia distinta al inglés, en inglés. Es decir, es un profesor que no es de inglés, que está dando pues ciencias sociales, que está dando lo que esté dando en una materia, lo están dando en un idioma distinto, que exige una preparación, unos conocimientos y una formación continua. Eso es lo que se retribuye inicialmente. Que tenga influencia, pues evidentemente lo he oído muchas veces, que tenga influencia en el resto del centro y que el resto del centro también quisiera y que el director del centro también quisiera, porque dice que para poder gobernar un centro en el que se tienen unos programas extras, tiene un trabajo extra. Bueno, pues hemos subido, yo sigo hablando como si estuviera, ya no lo soy, ahí se subieron importantemente las retribuciones a los directores de los centros y se ligaron de alguna manera, porque ya se empezaron a ligar a los resultados. No a los resultados, el resultado como lo tienes en un centro muchas veces, aunque sea, porque no tenemos otra forma de medirlo fácil como para poder llegar a retribuirlo. Tienes que retribuir en función de indicadores que sean medibles y fácilmente medibles, además. En cuanto al número de alumnos, una parte de la retribución se hizo variable en el número de alumnos. El director, se supone, todo el equipo directivo que va a ser retribuido en función de eso, lo va a hacer en función del número de alumnos que tenga el centro. Es decir, ya tiene una retribución por eso. Pero vamos, lo que quiero decir, respondiendo a la pregunta, es que tiene que ser a aquel que ejerce una tarea distinta, una tarea diferente, porque da en inglés una materia que no es la suya. Perdón, da su materia en una lengua que no es la suya. Es para lo que está, y en un momento como el actual, además, de crisis como la que vivimos, plantear, extenderlo, yo no sé si en un futuro se podrá hacer o no, porque efectivamente algo influye en todos los demás, algo influye en las plantillas de los centros, no cabe duda, y en su momento, cuando se pueda, pues me imagino que se reconsiderarán todas las cosas, pero lo que están destinados estos programas es a retribuir la tarea específica del que lleva a su cargo ese programa.